¿Te ha pasado alguna vez que sientes como que te llenas de problemas, como que la vida se pone muy difícil, como que las cosas no te resultan y de pronto te empiezas a preguntar, ¿por qué te está pasando eso? ¿Será que tienes mala suerte? ¿Será que alguien te echó mala onda encima? No sé, qué sé yo. Bueno, quédate en este video y te contaré qué hacer y cómo salir de aquello. La verdad es que todos cuando hemos crecido y nos hemos convertido en adultos, vemos entonces la necesidad de tener dinero y entonces empezamos a trabajar y entramos entonces en el mercado laboral y en el ambiente laboral. Y entonces conoces a tus compañeros de trabajo, al jefe, la jefa, no sé, y de pronto empiezas a descubrir que quizás como que el ambiente de trabajo no es muy bueno, como que quizás lo podríamos describir como tóxico, como un lugar medio estresante, como que te da mucha ansiedad, como que quizás es muy agotador y ¿sabes qué? A veces ni siquiera es agotador por las cosas que tienes que hacer, sino simplemente porque tú llegas ahí y te metes en una nube negra de estrés, de envidia, de ansiedad, de presión, etcétera, y simplemente por estar ahí haciendo nada incluso te llegas a cansar. Así que claro, llegas a tu casa súper agotado y más encima tienes que hacerlo al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Pero resulta de que, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, lo que ocurrió es bien simple. Has absorbido la negatividad de ese lugar. Y entonces, como ya te dije, por estar ahí, ya se pone muy difícil la cosa y entonces el día es muy agotador y a veces es casi como un infierno estar ahí en ese lugar. Estoy súper exagerando, pero para que tú me entiendas. Y por otro lado, después cuando no estás trabajando, seguramente quieres buscar una pareja, quieres establecer una relación de pareja o quieres establecer relaciones de amistad, vas conociendo a la gente y tal vez como que no logras conectar con la gente, o si de pronto tienes una pareja, de pronto la persona tiene ciertos comportamientos dañinos, como que te hacen daño ciertas cosas que dice, o después simplemente la relación no funciona y buscas y consigues otra pareja y parece que hace lo mismo, y después hay otra pareja que hace lo mismo y parece que al final siempre estás eligiendo a la misma persona pero con un cuerpo diferente. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? ¿Te das cuenta? Lo que está pasando es que estás eligiendo siempre a la misma persona porque inconscientemente te atraen esos comportamientos dañinos. Pero, obvio, no te das cuenta y parece que cada persona es nueva y que no trae eso, pero con el tiempo vas descubriendo que eso va pasando. Y entonces cuando llegas a este punto dices, no entiendo qué está pasando, supongo que voy a tener que ir a terapia de pareja o terapia psicológica para descubrir qué está pasando. Pero, ¿tú crees realmente que eso te va a ayudar? ¿Tú crees que eso te va a solucionar todo? Y descubres que en la mayoría de los casos no pasa nada. Con mucho respeto lo digo. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay algo que está dentro de ti que está generando todos los problemas externos. ¿Y sabes qué lo que es? Te lo voy a decir ahora. Se llama negatividad. Así que al final no hay nada de mala suerte aquí, no hay nada de que alguien te hizo algo y te echó mala onda o malas vibras, como dicen. No, no hay nada de eso. Simplemente es tu propia negatividad que te sale súper caro. Eso es lo que quiero que te quede claro en este video. Porque oye, cuando la gente no tiene suficiente dinero, cuando la gente no tiene relaciones saludables, ya sea de amistades o parejas, o relaciones laborales, por ejemplo, hay algo que está pasando. Y claro, uno también tiene que considerar que esas otras personas también son una persona como nosotros mismos y que también tienen sus propios problemas y su propia negatividad que resolver, sí, por supuesto. Pero entonces no te juntes con esas personas, porque si no quieres problemas ajenos, no te juntes con esas personas, pero para eso entonces tienes que tomar conciencia y saber elegir con quién juntarte y con quién no, con quién establecer una relación de pareja y con quién no, con quién hacerte amigo y con quién no. Porque oye, cuando éramos niños parece que íbamos a cualquier lugar y conocimos a alguien y oh, ya somos amigos y listo. Y jugábamos con toda la gente, eso es fabuloso.
Pero cuando uno ya es adulto, uno descubre que eso no pasa tan sencillamente y que cada persona tiene sus propios problemas, como ya lo dije, y uno tiene que descubrir de qué persona se quiere hacer amigo y de quién no. Yo cuando era un adolescente empecé a pensar así y dije, oye, en realidad yo quiero ser amigo de esa persona, de ese compañero de clase. No. Y listo. Y entonces yo elegía a mis amigos a esa edad, cuando yo era adolescente. Pero obviamente después yo lo seguí haciendo y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Pero ¿cómo elijo yo a las personas? Primero, la base de todo es saber qué es lo que quieres en tu vida. Y para eso, nuevamente, y como siempre te digo, tienes que conocerte a ti mismo. Porque si no, nadie te va a decir qué quieres en tu vida. O sea, es algo tuyo, tú tienes que descubrirlo. Así que una vez que tú descubres qué es lo que quieres en la vida o qué es lo que realmente te importa, cuáles son tus valores, por ejemplo, entonces, si tú quieres un objetivo en base a todo lo que estoy diciendo, bueno, entonces el siguiente plan es descubrir cómo puedes llegar a eso, a ese objetivo. Y en el camino a esto hay personas que podrían hacerte el proceso más fácil, que son amigos, y también hay personas que podrían entorpecer todo el proceso, que no deberían ser tus amigos, porque los verdaderos amigos están para ayudar, para aportar. Así que no están para echarte más problemas, ¿ok? Bueno, así lo veo yo, así que si no lo ves así, creo que podrías mejorar tu concepto de amistad. Bueno, pero resulta de que algo más pasa. Si no ves tu propia negatividad en ti, eso te queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, hasta que finalmente te llegas a enfermar. Y eso sí que sale muy caro. Entonces este video es para contarte de lo caro que sale nuestra propia negatividad. Oye, yo sé que todo en la vida posiblemente está más caro que hace muchos años, pero la negatividad va a ser algo que siempre va a ser caro, cada vez más encima va a salir más caro y que podrías bajarlo a cero y no gastar dinero en eso, ya no yendo en terapia, ya no yendo al médico porque te enfermaste, ya no perdiendo oportunidades de trabajo, oportunidades de conocer nueva gente, oportunidades de parejas, no, nada, imagínate, podría abrirse un mundo entero de enormes y hermosas oportunidades si tú bajaras tu nivel de negatividad. Y es que, ¿sabes que todos tenemos algún grado de negatividad? Sí, yo también. ¿Ya? Pero la diferencia es quiénes están haciendo algo para bajar esa negatividad. Tú sabes que a mí me interesa mucho el desarrollo espiritual y te he dicho en las clases que he dado de desarrollo espiritual que el avance espiritual consiste en aumentar la luz que tienes y disminuir tu oscuridad, pero toda esa oscuridad es tu propia negatividad, entonces obviamente este video se trata de eso. Y si ya nada de esto te convence, te quiero contar de un científico que se llama Masaru Emoto, que hizo unos experimentos bien interesantes sobre el efecto de nuestros pensamientos sobre el agua y sobre alimentos como por ejemplo el arroz. Él tiene un experimento bien interesante que es tan sencillo que tú lo puedes hacer en tu casa, que es simplemente cocer arroz y poner una porción en un frasco y otra porción en otro, y a uno de esos frascos darle toda tu buena onda, tu amor, tu cariño, tu alegría, y al otro darle todo tu odio, si es que tienes odio, tu pena, tu asco, toda la basura emocional que le puedas dar, tírasela al otro y vas a descubrir que el frasco que recibió toda la negatividad se pudrió antes que el otro. Y oye, mira, eso realmente ocurre en tu cuerpo. Por eso es que la gente que acarrea negatividad por mucho tiempo termina enfermándose. Es que pasa como el arroz, ¿te das cuenta? Pero oye, mira, yo te lo estoy contando, pero si tú lo haces y lo ves, es mucho más impactante. Así que hazlo, es muy sencillo y descubre qué pasa. Ponele ahí algo a los frascos, una etiqueta de te amo, otras de odio y no sé, y déjalo ahí a ver qué pasa. Y me cuentas después en los comentarios. Así que bueno, te cuento esto para que te des cuenta nuevamente de lo caro que sale la negatividad. Así que si ya llegaste a este punto, ahora te quiero contar la buena noticia, cómo salimos de eso. Y mira, para eso puedes usar una técnica que desarrollé que se llama el árbol de preguntas. Te expliqué ese árbol de preguntas en este video donde también cuento cómo salí de mi depresión.
salí de la depresión hace muchos años, pero salí sin ninguna ayuda de alguien externo. Y una de las cosas que logré desarrollar en eso fue esa técnica del árbol de preguntas. Es muy buena para que logres descubrir cuáles son los orígenes de tu negatividad. Y oye, mira, yo logré salir de una depresión, que es un estado emocional muy negativo, por supuesto, pero yo logré salir de eso, así que si tú estás en una depresión, también puedes salir de eso. E incluso si tienes una situación negativa mucho más leve, también puedes salir de eso. Y por supuesto que esa técnica del árbol de preguntas te va a servir, porque no es necesario que tú estés en una depresión para aprender eso. Es algo útil que te va a servir para la vida y para que puedas ser más feliz de lo que ya eres. Y si quieres profundizar aún más, descubre cómo meditar, que también te he enseñado cómo meditar en este video. Hay varios videos acerca de la meditación porque a mí me encanta la meditación, llevo varias horas meditando y próximamente voy a tener un curso grabado de meditación para que tú lo puedas tomar en el momento que quieras y que puedas, ¿ok? Así que te dejo todos los enlaces en la descripción de este video. Así que dicho todo esto, amigos, hagan algo para abandonar su propia negatividad. Eso los va a llevar a avanzar espiritualmente, eso les va a mejorar la calidad de vida, eso va a hacer que tengan más dinero, eso va a hacer que tengan mejores relaciones en todo sentido, de amistad y de pareja, laborales. Eso va a abrir un mundo de posibilidades a una serie de cosas hermosas y bellas que podrían pasar en tu vida, y eso podría incluso abrir el camino hacia los milagros. Bueno, amigos, si te gustó este video, dale me gusta, comparte este video, coméntame alguna cosa. Puede ser que tú me comentes algo y eso se convierta en un video en el futuro, así que dale, pide un video si quieres incluso. Y nos vemos en una próxima. Suscríbete. Chao, chao.